Vamos a ver hoy los trabajos prácticos de el tema gases ideales. ¿Sí? Nosotros, dentro de lo que es, dentro del segundo parcial, ¿sí? Tienen 4 días de trabajo experimental. Tienen de gases ideales, tienen 3 TPs. De gases ideales tienen 3 TPs. El TP1, que es leyes de los gases. El TP2, que es Victor Meyer. Y el TP3, que es densidad de gases, que es el que hacen con el aparato de Kip. Densidad de gases es el que se hace con el Kip. El aparato de Kip, el que meten las piedritas de mármol adentro que tiene y la solución de ácido clorhídrico. Y después tienen un TP más, que es el TP de termoquímica, que es el que se hace con el calorímetro. ¿Sí? Bien. Si ustedes quieren aprobar el segundo parcial, es clave que se aprendan y entiendan los 3 trabajos prácticos. Los 4 trabajos prácticos, perdón. Los 3 de gases, que son con los que vamos a arrancar hoy. El TP de leyes de los gases, recuerden que son, si bien es un solo día de trabajo experimental, en ese mismo día se hacen 3 experiencias distintas, donde se ponen de manifiesto 3 leyes, la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Gay-Lussac y la ley de Graham. ¿Sí? Después todos los otros trabajos prácticos, el de Victor Meyer, el de densidad de gases y el de termoquímica, es una sola experiencia dentro de ese mismo día de TP. Bien. Bueno. Vamos a arrancar a ver hoy el TP de leyes de los gases. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos con ese. Vamos a hacer algunos ejercicios de parcial y después de cómo vengamos con el tiempo vemos si vemos algún otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, bueno. Importante, los ejercicios A, B y C, los incisos A, B y C del ejercicio 1 del segundo parcial de Introducción a la Química siempre son de estos 3 trabajos prácticos. ¿Sí? Así como los incisos A y B del ejercicio 2 del segundo parcial de Introducción a la Química están relacionados con el TP de termoquímica. Por eso digo que es indispensable entender esos trabajos prácticos para aprobar la materia, porque si uno no los entiende, no va a poder resolver los ejercicios, por ende no va. Es muy difícil al menos que uno pueda aprobar sin resolver estos ejercicios. Bueno, entonces, vamos al primer TP. Vamos al TP de leyes de los gases. TP leyes de los gases. Acá se hacen 3 experiencias, ¿sí? 3 experiencias. Que son la experiencia de Boyle-Mariotte, la experiencia de Gay-Lussac y la experiencia de Graham. ¿Sí? La de Graham es la más simple. Vamos a arrancar con la de Boyle-Mariotte y la de... Vamos a arrancar con la de Boyle-Mariotte. ¿Sí? Entonces, la experiencia 1, que es la experiencia de Boyle-Mariotte. ¿Sí? Básicamente lo que tenemos es un manómetro de rama cerrada, de rama abierta, perdón, que lo que tiene un manómetro no es más que un cable, sí, un cable, que dentro de él tiene mercurio. Voy a tratar de esforzar un poquito más con el dibujo. Y ese manómetro tiene una rama que está cerrada y contiene gas y una rama que está abierta a la atmósfera. ¿Sí? Supónganse que esta es vamos a poner que esta es la rama cerrada. Y vamos a suponer que esta es la rama abierta. Bien. Y vamos a suponer que todo esto que yo voy a marcar acá, es mercurio. Bien.
que todo esto es mercurio. ¿Sí? Bien, bueno. En la rama cerrada, fíjense que acá yo dejé un espacio entre lo que es la tapa de la rama cerrada y la columna de mercurio. ¿Qué va a haber acá adentro? Bueno, acá va a haber un gas, ¿sí? Que va a contener cierto volumen. O sea, va a ocupar cierto volumen y sobre la columna de mercurio va a estar ejerciendo cierta presión. Acá, sobre este punto. ¿Sí? Que va a ser la presión del gas. ¿Bien? A su vez va a estar a cierta temperatura, que es la temperatura ambiente, y va a haber ciertos moles de este gas que ocupan este volumen de acá. Bien, sobre este punto tengo la presión del gas. Y sobre la rama abierta, lo que tengo acá entre la rama abierta y la tapa es el aire de la atmósfera. Perdón, lo que tengo adentro de la tapa, entre la tapa y lo que sería, o sea, la boca del manómetro y lo que es la columna de mercurio, lo que tengo es el aire de la atmósfera, que está también, ese aire de la atmósfera está ejerciendo una presión sobre acá, sobre este punto. ¿Y cuál va a ser la presión de acá? Va a ser la presión atmosférica. ¿Bien? Entonces, si yo tengo dos puntos que están a la misma altura, esos dos puntos tienen la misma presión. Bueno, ¿cómo va? Fíjense que acá, entre este punto y este punto, hay una diferencia de alturas, ¿sí? Y yo la puedo medir tranquilamente, con una regla, ¿sí? Acá, más o menos, tendríamos esta diferencia de alturas. Delta H la vamos a llamar a la diferencia de alturas. Yo puedo medirla con reglas esa diferencia de altura. Mido la altura de la base hasta acá y de la base hasta acá. Y la diferencia entre las dos ramas va a ser esta diferencia de alturas entre la rama abierta y la rama cerrada. Esa diferencia de alturas va a estar, la puedo medir en centímetros de mercurio. Si es una altura y esto es mercurio, es centímetros de mercurio. O sea que ya la estoy midiendo en una unidad que después la puedo cambiar a unidad de presión. Bien, entonces acá lo que hago con el manómetro de rama abierta es mido la presión atmosférica en un barómetro de Fortin, mido la diferencia de alturas con una regla y calculo la presión del gas. O sea, la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica. En este caso va a ser la presión atmosférica menos la presión dada por la diferencia de alturas. ¿Sí? Sí, fíjense que yo puedo pensar, si la columna de la rama abierta, o sea, la columna de la presión atmosférica está más abajo, es porque hay una mayor presión que la que está generando el gas. O al revés, si tengo la columna de la rama abierta más arriba que la columna de la rama cerrada, eso quiere decir que la presión que está haciendo el gas es mayor que la presión atmosférica. En ese caso, acá en vez de haber un menos, habría un más. ¿Sí? Ahora después vemos ese ejemplo. Bien, ¿y de qué más me sirve este manómetro de rama abierta? También puedo medir el volumen de gas. ¿Cómo mido el volumen de gas? Mido esta longitud. O sea, mido el largo que ocupa el gas en la rama cerrada, que lo voy a llamar L. ¿Sí? Y después yo puedo calcular el volumen que ocupa el gas si considero que todo esto es un cilindro, que lo es, porque el manómetro es un cilindro. ¿Cómo calculo el volumen en un cilindro? El volumen en un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por la longitud de ese cilindro. O sea, la longitud la mido, el radio me lo dan, porque ya se conoce el radio que tiene este manómetro, o sea, es un dato de fábrica, pi es un número, entonces puedo calcular el volumen. Entonces, simplemente con una regla, un manómetro de Fortin y sabiendo el radio o el diámetro del manómetro, puedo calcular la presión y el volumen en determinado punto del gas. ¿Sí? Bien, si yo cambio la altura a la que pongo el manómetro o a la que pongo las ramas del manómetro, va a cambiar la presión que siente el gas. ¿Sí? Bueno, ¿qué les iba a decir? La explicación del TP no es más que esto. Fíjense que acá se cumple la ley de Boyle-Mariotte porque la temperatura y el número de moles son constantes.
¿Por qué son constantes? Y porque no estoy haciendo nada que los pueda alterar, ni en la temperatura ni el número de moles. La temperatura, o sea, yo estoy moviendo un manómetro para arriba y para abajo. Los cambios de temperatura que puedo ver ahí son insignificantes. Y el número de moles, mientras yo no rompa o no agregue gas acá en el manómetro, tampoco va a cambiar porque están todas las partículas de gas encerradas acá, en la rama cerrada. Bueno, de explicación, nada más. Si les parece, ahora pasamos a un ejercicio de la experiencia 1 de Boyle-Maillot. ¿Tienen alguna duda, algo que no hayan entendido acá? No, por el momento no. Bien. Bueno. Parece simple la experiencia de Boyle-Maillot, pero uno puede sacar mucha información y además se pueden tomar ejercicios bastante enrevesados entre sí. Vamos a ver ahora cómo resolvemos esos ejercicios. Voy a borrar la parte de arriba, voy a leer un ejercicio y voy a ir anotando los datos más importantes. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente. Ahora se los paso al grupo, yo quería hacer... No, acá. Bien. Ahí se los paso. La química. Bien, el ejercicio dice, en una experiencia de Boyle-Maillot similar a la del TP, el nivel de mercurio en la rama abierta está 6,4 centímetros por encima del nivel de la rama cerrada, cuando la longitud de gas de la columna es de 9,5 centímetros, la presión tanto y la temperatura tanto. Bien, entonces, fíjense que ya les da que el manómetro, vamos a poner delta H igual a 6,4 centímetros. Le voy a poner acá rama abierta, para acordarme que la rama abierta está por encima. Después nos da que la longitud de la columna de gas es 9,5 centímetros. Nos da que la temperatura es 22 grados Celsius y que la presión atmosférica es 762,5 torr. Bien, y por último, les da que el diámetro del manómetro es 0,54 centímetros. Después nos pide en el I la longitud de gas L, o sea, nos pregunta L cuando tengo los mismos niveles de las ramas, iguales niveles de las ramas. Ahora vamos a ver qué nos significa eso. Y por último, lo segundo, dice moles y masa de aire. N y M de aire, considerando 80% N2 y 20% O2. Bien, bueno, vamos con eso. Bien, voy a borrar. Justo nos coincide que nos va a quedar el dibujo de manómetro al revés que el que hicimos recién. Pero eso es bueno porque les quedan los dos ejemplos ya mostrados. Bueno, ya voy a hacer un esquema para que se entienda mejor. Y tenemos, vamos a poner, esta va a ser nuestra rama cerrada.
Esta va a ser nuestra rama abierta. La rama abierta va a tener un nivel de mercurio superior al de la rama cerrada. ¿Superior de cuánto? De 6,4 centímetros, ¿sí? Y a su vez, que es este dato, o sea, 6,4 centímetros. Y a su vez, la columna de gas ocupa 9,5. Todo esto, o sea, toda esta columna de gas, todo esto, que es L, ocupa 9,5 centímetros. ¿Sí? Bien. Entonces, acá hay una diferencia de alturas. Pero a nosotros nos pregunta la longitud de gas, o sea, el volumen que ocupa el gas, cuando los niveles de ambas ramas sean iguales. Acá esto le voy a poner cerrada, este va a ser abierto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué es lo que cambia? O sea, acá, en este caso, en el caso 1, voy a tener que, si yo me fijo acá voy a tener la presión del gas, acá voy a tener la presión atmosférica. Entonces me queda que la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica más la presión dada por el delta H. Ahora, eso por un lado. Ahora, si cambio las alturas de las ramas y ahora lo que tengo es que los niveles de mercurio en ambas ramas son iguales, ¿qué pasa? Sobre este punto actúa la presión del gas y sobre este punto actúa la presión atmosférica. Entonces ahora lo que tenemos en este caso es que la presión del gas va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bien. ¿Alguna duda? No, bueno. Bueno, o sea, yo si voy muy rápido me interrumpen, mandan algún mensaje al chat. Si no veo un mensaje al chat y alguien abre el micrófono y me avisa, también está bien, no hay problema. Alguien avisa. Yo me embalo y voy. Bien. Ahora, fíjense, para poder hacer más claro el ejercicio, lo que voy a hacer es a esta presión en la primera situación la voy a llamar presión 1 y a esta presión en la segunda situación la voy a llamar presión 2. Entonces, esta presión del gas le voy a llamar presión 1, P1, y a esta la voy a llamar presión 2. ¿Bien? Presión 1, presión 2. Bien. Fíjense que nosotros lo que nos pregunta es el L de la segunda situación. O sea, ¿cuál es el L acá? ¿Sí? ¿De dónde saco el L? Del volumen. ¿Y de dónde saco este volumen? Bueno, de la ecuación de la ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué nos dice la ley de Boyle-Mariotte? Voy a borrar los datos de arriba. La ley de Boyle-Mariotte, que lo vimos en el taller anterior, nos dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Nosotros queremos calcular este L que lo voy a llamar L2. Este lo voy a llamar L1. Tengo que calcular volumen 2. ¿Por qué? Porque si yo calculo volumen 2 va a ser igual a pi por radio al cuadrado por L2 por L2. ¿Sí? Esa va a ser la ecuación. Entonces, si yo despejo acá L2, tengo que es igual a volumen 2 dividido pi por radio al cuadrado. Pi lo tengo, radio al cuadrado lo tengo porque es el diámetro dividido 2. Me falta calcular el volumen 2, que lo voy a sacar de acá. ¿Bien? ¿Y cómo voy a sacar de ahí volumen 2? Bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera. Despejo de acá volumen 2, me queda igual a P1 por B1 dividido P2. Que P2 lo tengo, porque dijimos que P2 es igual a la presión atmosférica. Que ya está, ya nos va a dar ejercicio. P1 lo tengo que calcular, que me da que es presión atmosférica más presión por delta H. B1 también lo tengo que calcular. Vamos a proceder a calcular cada uno de esos tres. Si no llegaron a copiar algo, también me avisen o manden al chat. Bien, bueno, vamos con P1. Vamos a arrancar con P1.
P1 dijimos que era P1 dijimos que era presión atmosférica más presión dada por el delta H. El delta H, la presión dada por el delta H, fíjense que acá me queda que el delta H era 6,4 centímetros. ¿Centímetros de qué? De mercurio. Esto es lo mismo. Perdón, esto es lo mismo que tener 64 milímetros de mercurio. ¿Sí? Muevo un lugar la coma, o sea, de centímetro a milímetro, muevo un lugar la coma hacia la derecha. Bien, y 64 milímetros de mercurio es lo mismo que tener 64 torr. ¿Sí? Y si mal no recuerdo, el ejercicio nos daba que la presión atmosférica era 762,5 torr. Bueno, más 64 torr. Entonces tengo que P1 es igual a 826,5 torr, me parece. 826,5 torr. ¿Bien? Bueno, tengo presión 1, tengo presión 2, que es esta misma justo, 762,5 torr, que es la presión atmosférica. Me queda calcular volumen 1. ¿Volumen 1 qué va a ser? Volumen 1 va a ser pi por radio al cuadrado por L1. Esto va a ser igual a pi radio al cuadrado. Nosotros dijimos que el radio era 0,64 centímetros, ¿no? Si no recuerdo. 0,54 centímetros. Entonces el radio es, dijimos, diámetro dividido 2, que es 0,54 centímetros dividido 2. Entonces el radio me da 0,27 centímetros. Entonces me queda pi por ser, pi acá no sé por qué lo puse en cuadrado, no, me mandé cualquiera. Pi por 0,27 centímetros. Todo esto al cuadrado por L1, que es 9,5 centímetros. ¿Sí? Voy a buscar la calculadora que no la traje. $2,18 de la web. Bueno. 2,18. Bien. ¿Y en qué unidad nos va a quedar? ¿En qué unidad nos queda? ¿En centímetro cúbico? Centímetro cúbico. Muy bien. Recuerden que centímetro cúbico es lo mismo que mililitro. 2,18 mililitros. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien. Cuando tengo así pi, ¿lo calculo en radianes o lo calculo? No, poné. La calculadora te deja poner el número pi, si no ponen 3,14. ¿Sí? No. Sí. Lo meten No, la... porque no sé si es lo mismo en radianes. Ahí me dijo. Bueno, dale. Igual en radianes no. Común nomás. Ah, sí, da lo mismo. Ok, bien. Bueno, bien. Bien, entonces, tengo el volumen 1, tengo la presión 1, tengo el volumen, la presión 2. Y acá, entonces vuelvo a esta ecuación. ¿Sí? Vuelvo a esta ecuación de volumen 2. Voy a hacer un asterisco acá. Y sigo acá abajo. Volumen 2 igual a, nos va a quedar presión 1, que dijimos 826,5 torr, por volumen 1, 2,18 mililitros. Todo esto dividido presión 2, 762,5 torr. Fíjense que nos queda en mililitro o en centímetro cúbico. Vamos a poner en centímetro cúbico, no nos va a servir más. Check. Volumen 2. Ya vengo, déjame confundir. 2,36. Bueno. $2,36, ¿no? Centímetros cúbicos.
Sí, sí. Fíjense que tiene sentido esto. ¿Qué es lo que tiene sentido? Fíjense que presión 1 es más grande que presión 2. La presión 1 es 826, presión 2 es 762. Ahora, fíjense que el volumen 2 es más grande que el volumen 1, que tiene todo el sentido del mundo. Es lo que decimos siempre, que la ley de Boyle-Maillot nos dice que la presión es inversamente proporcional al volumen. Bien, entonces tenemos el volumen 2. Ahora, con el volumen 2, vamos a ir a calcular el L2, que era lo que habíamos dicho antes. El volumen 2, acá calculamos el L2. Bien, voy a hacerlo acá abajo también. O sea que L2 dijimos que es volumen 2 dividido pi por radio al cuadrado. O sea, nos va a quedar 2,36 centímetros cúbicos. Esto dividido pi por 0,27 centímetros al cuadrado. Paréntesis, ¿sí? Fíjense, yo primero vamos a resolver 0,27 centímetros, lo vamos a elevar todo al cuadrado. Entonces, en el denominador me va a quedar el resultado por centímetros al cuadrado. Entonces tengo arriba, en el numerador tengo centímetro cúbico, abajo en el denominador tengo centímetro cuadrado. El resultado me va a quedar en centímetros, centímetro elevado a la 1. O sea, esto se cancela con estos, ¿sí? Hay que resolverlo todo igual con la calculadora. 10,3. 10,3. Ok. 10,3 centímetros. Esta es la longitud de la columna de gas de la rama cerrada cuando las presiones se igualan en el ejercicio que nos plantea. Sí, ahí estaría terminado el primer inciso recién. Todos están viendo el ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿El resto, chicos? ¿Vieron el ejercicio que mandamos al grupo? Tomala como un sí. A ver. El chat continuo está desactivado. Ah, bueno. Hola, Juan. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Bien. Creo que Juan fue el último que entró, así que asumo que sí, Juan. El resto también. Todo bien también. Bien, chicos, ¿alguna duda con este? No, yo no lo voy a hacer. Ok. Bien, buena pregunta. ¿Qué son los TOR? Los TOR son otra unidad de medida de presiones, ¿sí? Así como existen las atmósferas para medir las presiones, el TOR es otra unidad. Es como, por ejemplo, bueno, como el volumen. El volumen yo lo puedo medir en litros, o en mililitros, o en centímetro cúbico. Son distintas unidades. Bueno, esto es lo mismo. O, por ejemplo, ay, se me iba a venir. O la temperatura, por ejemplo. Yo la temperatura la puedo medir en grados Celsius, en grados Fahrenheit o en escala Kelvin. Y sé cómo, y existe una interconversión entre una unidad y la otra. Bueno, los TOR es lo mismo, son otra unidad de presión. Lo importante es que una atmósfera equivale a 760 torr y a 760 milímetros de mercurio. Esas son las unidades más importantes que van a utilizar. ¿Sí? Una atmósfera son 760 torr y 760 milímetros de mercurio. Por ende, un torr y un milímetro de mercurio es lo mismo en unidades de presión. Bien, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, voy a borrar y vamos a hacer el siguiente inciso, el II sería.
que ya no me acuerdo, pero creo que pedía el número de moles y la masa de aire. El número de moles y la masa de aire. Que acá lo importante o lo curioso o no sé, la particularidad que tiene, como quieran llamarlo, a ver, vienen lo que dice, sí, moles y masa de aire. Nos pide los moles y la masa de aire, pero no nos dice si en la primera presión o la segunda. ¿Por qué? Porque es lo mismo, porque si estoy hablando de la ley de Boyle, se supone que el número de moles es constante. Entonces el número de moles no va a cambiar. Lo puedo hacer con cualquiera de las dos presiones y con cualquiera, perdón, lo puedo hacer con cualquiera de las dos presiones al cálculo de moles. Lo que tengo que prestar atención es que si utilizo la presión 1, tengo que utilizar el volumen 1. Si utilizo la presión 2, tengo que utilizar el volumen 2. Pero utilizar presión 1 y volumen 1, ¿en dónde? En la ecuación del gas ideal. ¿Sí? Acá el inciso 2 se resuelve bastante directo. Utilizo la ecuación del gas ideal para encontrar el número de moles. El número de moles va a ser P por B dividido R por T. Yo voy a usar presión 1 y volumen 1, pero ustedes podrían utilizar presión 2 y volumen 2. Da igual. ¿Qué tengo que hacer acá? Presión 1 lo tengo, volumen 1 lo tengo, la R lo tengo siempre y la temperatura lo tengo, pero ninguno lo tengo en las unidades que quiero. ¿Por qué? Porque la R tiene unidades. La R es la que me marca en qué unidades tienen que estar las otras variables. La R tiene unidades de 0,082 litro por atmósfera dividido Kelvin por mol. ¿Sí? Para que se me cancelen los valores de R, yo tengo que tener el volumen en litros, la presión en atmósferas, la temperatura en Kelvin. Así que tenemos que hacer eso antes de reemplazar en la ecuación del gas ideal. Vamos con la presión. Yo dije que voy a utilizar presión 1. Lo que hacemos es 760 torr es una atmósfera, 826,5 torr van a ser X cantidad de atmósferas. ¿Sí? Yo en la calculadora yo no sé dónde la dejé. 1,09. 1,09, perfecto. 1,09 atmósferas. Bien, ahí tenemos uno. Después el volumen. Volumen 1 era 2,18 centímetros cúbicos, ¿no? Sí. Bien. Sí, 2,18. Bien, piensen esto. Un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. ¿Sí? Entonces, para pasarlo a litros, lo que podemos decir es, o sea, obviamente que 1000 centímetros cúbicos va a ser lo mismo que 1000 mililitros, o sea que un litro. 1000 centímetros cúbicos es un litro, 2,18 centímetros cúbicos va a ser X. ¿Sí? Esto le va a dar... Sí. Vamos a ponerlo así, 0,0022. Vamos a ponerlo así. Y por último, la temperatura en Kelvin. La temperatura para estar en Kelvin va a ser 273 Kelvin más la temperatura en grados Celsius, que era 22. Sería... Perdón. 2,95. Bien, 295 Kelvin. Gracias. Bien, ahora sí, tengo el volumen, tengo la temperatura, tengo la presión, utilizo la ecuación del gas ideal. Me va a quedar que N es igual a 1,09 atmósferas por 0,0022 litros dividido 0,082 litros por atmósferas dividido Kelvin por mol por 295 Kelvin. ¿Sí? Y me va a quedar litro se me va con litro, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y en los moles que están dividiendo en el denominador es lo mismo que suba para arriba multiplicando. ¿Sí? Y ahí me va a quedar. Eso da 9,91 por 10 a la menos 1. Bien, 9,91 por 10 a la menos 1. Entonces el número de moles es
9,91 por 10 a la menos 5 mol. Bien. Bueno, hasta ahí, salvo el pasaje de unidades, no hay mucha historia. Lo que nos pide, además, es la masa de aire. Y nos dice que para calcular la masa de aire consideremos que de todos los moles el 80% es de nitrógeno y el 20% es de oxígeno. Entonces, para poder calcular la masa de aire, primero tengo que saber de todos esos moles que tengo cuántos son de nitrógeno y cuántos son de oxígeno. Para eso hago lo siguiente. O sea, el número de moles, perdón, de real. El número de moles de nitrógeno va a ser igual. Si es el 80%, lo pongo así, 80 sobre 100 por el número de moles totales, que sería el 9,91 por 10 a la menos... por 10 a la menos 5 mol. Lo mismo con el N de O2, que va a ser igual a 20 sobre 100 por 9,91 por 10 a la menos 5 mol. ¿Sí? Vamos a poner los datos acá arriba. Te digo cuánto da lo del nitrógeno, ¿no? Dale, a ver que lo noto acá arriba. ¿Tiene el nitrógeno? Sí. 7,93 por 10 a la menos 5. Bien. 7,93 por 10 a la menos 5. Sí. Y 1,98 por 10 a la menos 5. abro. Bien. Bueno. Y después de acá ya no hay mucha historia. O sea, si yo sé cuántos tengo, perdón, sé exactamente la composición en moles de todos mis gases, tengo que pasarlos a gramos con los pesos moleculares, sumarlos y listo. ¿Sí? No hay mucha historia más que eso. Vamos a hacerlo para que nos quede. Voy a hacer acá el costadito, ¿eh? Vamos a hacer esto. Vamos a decir, bueno, un mol de N2 pesa 28 gramos, entonces 7,93 por 10 a la menos 5 mol de N2 pesa X. Después decimos que un mol de oxígeno pesa 32 gramos, 1,98 por 10 a la menos 5 mol pesa X. ¿Sí? Aquí estamos. El nitrógeno da 2,22 por 10 a la menos 3. Ok, 22 por 10 a la menos 3. Y después el oxígeno da 6,34 por 10 a la menos 4. Bien, por 10 a la menos 4 gramos. Bien, listo. Esa igual después la masa total de aire, la masa de aire va a ser la suma de 2,22 por 10 a la menos 3 más 6,34 por 10 a la menos 4. No hay mucha historia más. Ahí se terminaría ahora sí se terminaría ahí el ejercicio completo. Bien. Igual Mariot, esto. Dígame si tienen alguna duda, alguna pregunta.
pregunta? Yo no, Nahue. Bueno, Yo tampoco, Nahue. ok. ¿El resto, chicos, alguna pregunta? ¿Una duda? Siento que no se termina de ver bien. Se ve mejor. Bien, bueno, pasamos al TP de Gay-Lussac, ¿te parece? Dale, sí, sí. Sí. Bien. Voy a borrar esto. El TP de Gay-Lussac igual es muy parecido al TP, o mejor dicho, la experiencia de Gay-Lussac es muy parecido a la experiencia de Boyle-Mariot. Vamos a ver ahora que no hay tanta historia más. Vamos a ver cómo es. Voy a hacer mi mejor esfuerzo dibujando. Era algo así. Bien. Bueno, venía bien y al final de rápido. Bien. Bueno, acá en este bulbo teníamos gas. ¿Sí? Tenemos el gas. Y acá, esto es un manómetro, acá esto está abierto a la atmósfera. Y teníamos también una columna de mercurio, ¿no? Y lo que hacíamos era, acá abajo con el mecherito, se le daba, bueno, no, voy a hacer este símbolo significa calor, ¿sí? Porque si yo me pongo a dibujar un mechero me puedo volver loco. Bueno, no importa, cuestión, se le daba calor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acá calculo la presión de la misma manera que antes, ¿sí? Sobre todo esto es gas, en todo este caño hay gas, entonces sobre este punto voy a tener la presión del gas. ¿Sí? Como esto está abierto sobre la superficie del mercurio, tengo la presión atmosférica. Entonces la presión del gas lo puedo calcular como la diferencia de alturas entre las dos ramas. ¿Sí? En este caso sería presión del gas igual a presión atmosférica más la presión dada por la diferencia de alturas. ¿Sí? De vuelta lo mismo que en el anterior. Si en este caso, como la rama abierta está más arriba que la rama cerrada, lo que quiere decir es que el gas está ejerciendo una mayor presión de lo que ejerce la presión atmosférica. ¿Sí? Si esto fuese al revés, si la rama abierta estuviera más abajo que la rama cerrada, lo que quiere decir es que la presión atmosférica es mayor que la presión del gas, entonces este signo cambiaría de un más por un menos. ¿Sí? Bien, ¿qué hacíamos en este TP? Bueno, primero lo que hacíamos era este bulbo, lo que hacíamos era ponerlo adentro de un vaso con agua, y adentro de ese vaso poníamos un termómetro. ¿Sí? Termómetro. Y le dábamos calor. Al principio en realidad no, primero medíamos la temperatura, teníamos una temperatura 1 y una presión 1. ¿Qué pasaba? Si nosotros empezábamos a aumentar la temperatura, ¿qué va a pasar? Las partículas de gas se empiezan a expandir y la presión aumenta. ¿Cómo hacíamos nosotros para mantener el volumen constante? Lo que hacíamos era calentar el bulbo un cacho hasta que el termómetro me marque. Perdón, antes de arrancar la experiencia, era esta marca
de la columna, de la rama cerrada, le hacíamos una marquita a dónde estaba a dónde estaba la superficie del mercurio en la rama cerrada. ¿Por qué? Porque donde está la superficie del mercurio en la rama cerrada me limita el volumen de gas que ocupa que ocupa el gas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos esa marquita. Calentábamos el gas hasta que aumente una temperatura considerable. Después sacábamos el mechero y lo que hacíamos era mover esta rama para hacer coincidir de vuelta el nivel con la marquita que habíamos hecho, para mantener el mismo volumen. Lo que iba a cambiar era la presión atmosférica. Si nosotros calentamos, lo que esperamos, según la ley de Gay-Lussac, es que la temperatura aumente, obvio, pero que además aumente la presión, porque eso es lo que nos dice la ley de Gay-Lussac, que la presión aumenta con la temperatura. Si la presión atmosférica es la misma, en definitiva lo que tiene que aumentar es la diferencia de alturas entre las dos ramas, ¿sí? Eso es lo importante. Cambia la diferencia de altura entre las dos ramas. Si yo estoy en una presión más baja, me lleva a una presión más alta. La ley de Gay-Lussac tiene la siguiente forma. Presión 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 dividido temperatura 2. O lo que es lo mismo, que en realidad es una variante matemática de esto, es doy vuelta a las dos cosas. Entonces me queda que temperatura 1 dividido presión 1 es igual a temperatura 2 dividido presión 2. ¿Sí? De explicación, no mucho más. Es esto nomás. Vamos a hacer un ejercicio ahora. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, güey. Bueno, ahí les voy a mandar, bueno, hacer el resto. Mientras, si tienen dudas, vayan mandando, vayan abriendo el micrófono. Yo voy a mandar al grupo un ejercicio que vamos a hacer. Ay, ¿qué hice? No, espera. Ahí. Este ejercicio está bueno porque hay que pensar un poquito más de lo normal. Bien, esto es lo que nos pregunta. Bueno, yo voy a ir leyendo, ustedes voy anotando algunas cosas y vamos viendo. Dice, indique justifique que ocurrirá, aumenta, disminuye, no cambia con el nivel de mercurio en la rama abierta en un equipo de Charles-Gay-Lussac similar al del TP si, manteniendo las otras variables, C. O sea, voy a ir anotando acá al costado los puntos. 1. Aumenta la temperatura del bulbo. 2. Perdón. Se inyecta más aire en el bulbo. Más aire en el bulbo. Vamos a poner así. Después, el 3 es... Se reemplaza todo el aire por igual número de CO2. Número de moles de CO2. Vamos a poner CO2 en lugar de aire. Bien. Y por último... No, mentira, dos más. Se reemplaza todo el aire por igual masa de CO2. Ah, está bien. Vamos a poner un poquito más. Moles de CO2 en lugar de aire. Y cuarto, masa de CO2 en lugar de aire. Y por último, se reemplaza todo el aire por igual masa de H2. 5, o sea, sería masa
de H2 en lugar de aire. Masa de H2 en lugar de aire. Bien. Bien, bueno. Entonces, la pregunta es ¿qué pasa con la diferencia de alturas en este caso? O sea, lo que dijimos hoy, si esta delta H va a cambiar o no. Hay que tener algo claro. La presión, este delta H va a aumentar si aumenta la presión. Esa es la realidad, ¿sí? Entonces, primero, si aumenta la temperatura del bulbo, va a aumentar la presión, va a aumentar la diferencia de alturas. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica queda igual, ¿sí? Lo pueden pensar desde la ecuación del gas ideal. Ponen presión igual a nRT sobre B. Si esta aumenta, la diferencia de alturas aumenta. O mejor dicho, la altura de la rama abierta también aumenta. Bien, eso por un lado. Eso en cuanto al primero. En cuanto al segundo. Esto vamos a poner I. Después. En cuanto al segundo. Nos dice que se inyecta más aire en el bulbo. Acá. En definitiva, lo que estoy haciendo ahí es agregando un mayor número de moles. ¿Sí? No estoy haciendo más nada que eso. Estoy agregando un mayor número de moles. Entonces la presión también aumenta. La diferencia de alturas tiene que aumentar también. ¿Sí? Tercero, que acá vienen los puntos tramposos. Porque es presión igual a nRT sobre B. Nos dice que se reemplazan los moles de aire por moles de CO2. ¿Sí? ¿Me cambian algo eso? No, porque el número de moles, o sea, la presión que yo tenga en el bulbo ejerciendo sobre la columna de mercurio depende del número de moles totales de gas ideal. Si el número de moles se mantiene, entonces la presión se mantiene. Entonces acá esto queda igual, esto queda igual. ¿Sí? Atentos a eso. Que no es lo mismo que el punto 4, que el punto 4 dice, se reemplaza la masa de aire por igual masa de CO2. Ahí sí cambia, porque no estamos cambiando, porque el número de moles no se mantiene constante, cambia la masa. La ecuación del gas ideal yo la puedo escribir también, voy a borrar esto, voy a borrar este dibujo horrible que hice yo. Bueno, ahora la escribo, ¿no? Entonces ha demostrado que en la 2 era presión igual a nRT sobre B. Esto aumenta, la diferencia de alturas aumenta. Acá la diferencia de alturas también aumenta, acá la diferencia de alturas se queda igual. Bien. Entonces, vamos al punto 4. Lo que tenemos que acordarnos ahí es que la presión es igual a... Yo puedo reemplazar N por masa sobre masa molar por R por T sobre B. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hecho el aire? El aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno. Entonces, vamos a poner acá peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del nitrógeno? 28. ¿Cuánto es el peso molecular del oxígeno? 32. ¿Cuánto es el peso molecular del dióxido de carbono? 44. ¿Sí? Tiene un peso molecular más alto que estos dos. ¿Sí? Entonces, si yo pongo la misma masa de... O sea, yo tenía cierta masa de aire. Cambio esa masa de aire por masa de CO2, el número de moles va a cambiar. ¿Sí? Porque si yo tengo 44 gramos de nitrógeno, por ejemplo, tengo 44 gramos de aire, voy a tener más de un mol total. Ahora, si tengo 44 gramos de dióxido, tengo un mol, tengo menos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo puedo pensar que, como el peso molecular es más alto y está en el denominador, la presión total va a disminuir. Si la presión disminuye, la diferencia de alturas disminuye. ¿Sí? Que es el caso exactamente contrario al punto 5. ¿Por qué? Por acá pasa lo mismo.
M por R por T dividido peso molecular por volumen. La masa se mantiene igual, la temperatura también, el volumen también, pero el peso molecular del hidrógeno es 2. Es mucho más chico ahora. El peso molecular es más chico. Entonces la presión aumenta. Entonces la diferencia de alturas aumenta. ¿Sí? En el parcial, lo ideal es que justifiquen mezclando ecuaciones y palabras. ¿Sí? Hagan esto. Pongan la ecuación, pónganle las flechitas y pónganle el resultado. Pero además complementen con una explicación de uno o dos renglones. No les tiene que llevar más de uno o dos renglones. Que diga esto. Por ejemplo, en el punto 1 yo diría, al aumentar la temperatura del bulbo, aumenta la presión del gas, por ende aumenta la diferencia de alturas. Al inyectar más aire en el bulbo, aumenta el número de moles del gas, por ende aumenta la presión, por ende aumenta la diferencia de alturas. En el tercero, si yo cambio los moles de aire por los mismos moles de dióxido de carbono, los moles totales no va a cambiar, por ende la presión no cambia, por ende la diferencia de alturas no cambia. En el punto 4, si yo cambio la misma masa de aire por la misma masa de dióxido de carbono, como el dióxido de carbono tiene un peso molecular más alto, la presión disminuye, la diferencia de alturas disminuye. En el punto 5, si yo cambio la misma masa de aire por hidrógeno, como el hidrógeno tiene un peso molecular más chico, la presión total aumenta, entonces la diferencia de altura tiene que ser más grande. Así, breve, sin irse por las ramas, pero la tienen que poner. Y si la agregan la ecuación, mejor. Pues ya la web. Voy a decir. Bueno. Bien. Buena pregunta. Es la presión, claro. O sea, en realidad, acuérdate que la presión del gas va a ser presión atmosférica más presión del delta H. ¿Sí? Entonces, si aumenta la presión del gas, tiene que aumentar la diferencia de alturas. Si disminuye, tiene que disminuir la diferencia de alturas. De ahí viene. Bien. Bueno. Eh, eh, em, 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 em. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? No, la web. Se entendió. Bien, bueno, me alegro. Em, En el caso, para explicar, ¿me repetías la pregunta, porfa? cuando piden, porque creo que a veces piden de este tipo, el de Gay-Lussac, o a veces ponen el de Boyle-Marriott.
Sí, 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 ya entendí. Sí, usan lo mismo. Ok, Sí, usamos sí, la misma ecuación. es la misma idea. Sí, sí. Bueno, Y bueno, habías hecho una pregunta. ¿El 4 qué justificación tiene? El 4 es esta justificación de acá arriba. ¿Sí? Que como el peso molecular del dióxido de carbono es mayor que el del aire, que es algo que no les dice el ejercicio, o capaz se los dice en un inciso anterior, es que el aire está compuesto por 80% nitrógeno, 20% oxígeno, más o menos. Entonces, lo que hay que comparar es el peso molecular del dióxido de carbono con los pesos moleculares de nitrógeno y oxígeno. El dióxido de carbono pesa 44, nitrógeno 28, oxígeno 32. Entonces, en la ecuación del gas ideal, el peso molecular va a estar abajo y la masa arriba. Bueno, como el dióxido de carbono pesa más, el peso molecular va a ser más alto, la presión total va a ser más chica. El 5 es lo contrario. O sea, en realidad es la misma explicación, solo que el peso molecular es más chico. Sí, sí. Bien. Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? bien, por el momento bien. Bien, ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a explicar el de ley de Graham, que suele ser el que menos toman. Inclusive muchas veces lo toman en incisos de menos puntaje. Y vamos a dejar ahí. Hacemos un ejercicio y dejamos ahí. Y eh, la semana que viene capaz arrancamos un poquito más tarde, porque yo tengo turno en el dentista, vamos viendo, 6, 6 y media. Y vamos a intentar explicar los dos TPs que quedan de gases. ¿Sí? Y bueno, y después tengo que revisar el cronograma a ver cuándo volvemos a tener y eso. ¿Sí? ¿Les parece bien? Pues, sí, sí, buenísimo. Bien. Bueno, después tengo que revisar el cronograma, a ver si llegamos bien a ver por ahí al menos un pantallazo de todo, pero capaz de última metamos más de una virtual a la semana. Bueno, vamos bien, eso después se los digo. ¿Este viernes hacen? Este viernes sí, sí, sí. Ok, pues, Eh, 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 Bien. Voy a borrar esto. Ley de Graham. Ley de Graham, bueno, la experiencia de Graham puede que la hayan visto, puede que no la hayan visto, porque es una experiencia muy rara y difícil de que funcione. Que generalmente se hace solamente demostrativa. O sea, de las tres experiencias, la de Gay-Lussac y la de Boyle, las hacen ustedes, terminan con, o sea, lo que hacen es toman varias presiones, varios volúmenes o varias temperaturas, dependiendo del caso, y hacen una recta. Un gráfico, mejor dicho. En la ley de Graham, lo único que se hacía era que teníamos, que en realidad lo hacen los ayudantes, que lo que hacen es, tienen un tubo de vidrio con un fondo negro y meten por este lado un hisopo con amoníaco y por el otro lado otro hisopo con ácido clorhídrico. Y en el medio, cuando chocan, si es que realmente chocan, se forma un halo blanco que se ve. Ahora, yo les pregunto, fíjense esto, el peso molecular de esto es 17, mientras que el peso molecular de esto es 36,5. Entonces, ¿dónde se van a encontrar? Y se van a encontrar más cerca del ácido, más cerca de por acá deberían encontrarse, se formaría como el halo blanco. ¿Por qué? Y porque este es más liviano, entonces va a viajar más que este. ¿Qué es lo que nos dice la ley de Graham? Que además tiene una fórmula. La fórmula es que velocidad 1 dividido velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de peso molecular 2 dividido peso molecular 1. ¿Sí? Bye.
Ahora, también una de las cosas que se utiliza en Graham, por ahí los que están haciendo física lo tienen más claro, pero por ahí no, y por ahí otros no. La velocidad yo la puedo escribir como la distancia que se recorre dividido cierto tiempo, el tiempo que demora en recorrerse esa distancia. ¿Sí? Entonces, cuando dos sustancias se encuentran, el tiempo que recorren es el mismo. Ahí si yo, ahí, supónganse que yo hago esto, pongo que tengo que velocidad 1 es igual a distancia 1 dividido tiempo 1. Y que velocidad 2 es igual a distancia 2 dividido tiempo 2. ¿Sí? Si yo quiero, a mí me preguntan, ¿a qué distancia o qué distancia recorre cada uno de los gases? Necesito primero saber al menos uno de los dos, sí o sí. Pero supónganse que me dicen que en 30 segundos el amoníaco recorre, no sé, inventamos, 20 centímetros. El amoníaco recorre 20 centímetros en, vamos a poner 5 segundos. ¿Qué distancia va a recorrer el ácido clorhídrico al encontrarse? Y el tiempo es el mismo, ¿no? Entonces acá lo que tendría es que tiempo 1 es igual a tiempo 2, le voy a poner t. Entonces me queda que velocidad 1 es igual a distancia 1 dividido tiempo y velocidad 2 es igual a distancia 2 dividido tiempo. Entonces, si yo quiero saber la distancia que recorre el otro, lo que hago es velocidad 1 dividido velocidad 2, reemplazo por estos valores, que me queda distancia 1 dividido tiempo, dividido distancia 2 dividido tiempo, y esto se me simplifica, tiempo con tiempo, y me queda que velocidad 1 dividido velocidad 2 es distancia 1 dividido distancia 2. A su vez, nosotros dijimos que velocidad 1 dividido velocidad 2 era igual a esto, es decir, igual a la raíz cuadrada de los pesos moleculares. Entonces distancia 1 dividido distancia 2 es igual a raíz cuadrada del peso molecular 2 dividido el peso molecular 1. Si yo quiero calcular la distancia que recorre eh, el ácido clorhídrico, hago lo siguiente. Digo que distancia del ácido clorhídrico va a ser igual a, esto lo paso por otro lado multiplicando, sería distancia del amoníaco por la raíz cuadrada del peso molecular del amoníaco dividido el peso molecular del ácido. ¿Sí? Puede ser que les diga, en vez de qué distancias recorren en el mismo tiempo, que les dé lo contrario, o al revés, que les diga cuánto tiempo demorará el otro gas en recorrer la misma distancia. ¿Ahí qué cambia? Ahí lo que cambia es que tenemos que velocidad 1, perdón, ahí lo que tenemos es que distancia 1 es igual a distancia 2, que es igual a d. Entonces ponemos lo siguiente, nos queda que velocidad 1 va a ser igual a d dividido tiempo 1, velocidad 2 va a ser igual a d dividido tiempo 2. ¿Sí? Si junto esto, me queda velocidad 1 dividido velocidad 2 igual a d dividido tiempo 1 igual a d dividido tiempo 2. Y ahora se me simplifica d con d. Me queda tiempo 1 está dividiendo, entonces tiempo 2 pasa a multiplicar y me queda tiempo 2 dividido tiempo 1. Me queda al revés. Cuando me preguntan por la misma distancia, ¿cuánto tiempo recorro? Fíjense que ahora me queda al revés, me queda tiempo 2 dividido tiempo 1 y esto va a ser igual a la raíz cuadrada del peso molecular 2 dividido el peso molecular 1. ¿Sí? O sea, me queda velocidad 2 igual a tiempo 2, velocidad 2 me queda cruzado con el tiempo 2 y velocidad 1 me queda cruzado con el tiempo 1. Cuando les piden ejercicios numéricos de ley de Graham, no va a cambiar más que esto. La otra opción es que no les digan cuál es uno de los gases y que le digan, el gas A recorre, o el gas A se encuentra con el gas B cuando uno recorre 10 centímetros y el otro 15 centímetros. Si el gas A pesa 10 gramos, ¿cuánto pesa el gas B? Bueno, ahí utilizan esta fórmula
distancia 1 y distancia 2, que la saben a las dos, y despejan uno de los dos pesos moleculares, depende de cuál define. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda, chicos? No, no, bueno. Un poco corto de tiempo hoy, así que vamos a tener que dejar de acá. A ver si... no sé, no hay ninguna pregunta. Eh, Así que nada, no sé si tienen alguna otra pregunta más, algo más que quisieran consultar. No, yo por el momento no. Bueno, ¿el resto, chicos? Bueno, supongo que no. Te dejamos tranquilo. Practiquen, ¿sí? Practiquen y no tengan... y mándenme ejercicios, o sea, si tienen dudas sobre alguno, si se lo están haciendo bien, o cómo encarar alguno, o cualquier duda, mandan al grupo o me mandan a mí por privado, no hay problema, y los voy ayudando, ¿sí? Pero bueno, la idea también de hacer estos talleres es por ahí ayudarlos a que no se les acumule tanto, sobre todo que el segundo parcial o sea, es más contenido que el primero, lamentablemente. Son más cosas, hay más conceptos teóricos, hay más fórmulas que acordarse. Eh, Así que nada, bueno, la idea es tratar de ayudarlos a que vayan al día. Que si bien lo importante acá, creo que algunos de ustedes me lo han dicho alguna vez, que si bien yo puedo explicarlo y ustedes me pueden entender, después de hacerlo solos es otra cosa. ¿Sí? Hay que enfrentarse a hacerlo solos. O sea, hay que enfrentarse a hacer los ejercicios, mejor dicho. No hace falta que los hagan solos, se me pueden preguntar y los puedo ir ayudando como para orientarlos. Pero bueno, esa parte es fundamental que la encaren ustedes a la de practicar. Pero sepan que no están solos y que me pueden consultar lo que necesiten o cualquiera de los chicos. ¿Sí? Dale, Nahuel. Buenísimo, gracias. No, gracias a ustedes. Si tienen alguna otra duda, me avisan. Dale. Bueno, chau, chi. Chao, nos vemos, Gracias. nos vemos chicos. Éxitos.